Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de este espacio, que no quiero llamarlo podcast, porque realmente para nosotros es otra cosa, es un espacio donde vamos a hablar de esto que nos gusta tanto, de las palabras, de los libros, de los mensajes que se pueden contar a través de esas páginas. Así que dentro de este espacio, de este podcast, Voces del Universo 33, hoy además traemos no a una autora, sino a dos, porque en este caso el libro es coescrito y ahora ellas nos van a contar de qué manera ha surgido esta obra, este libro, para que entendamos un poquito el proceso y a dónde nos quieren llevar como lectores en ese viaje que proponemos siempre, ¿no? Cuando escribimos un libro y hacia dónde quieren que vayamos y cómo vayamos sintiendo esas palabras y ese propio proceso personal que han vivido, en este caso, estas dos autoras. Así que nada, tenemos hoy aquí en Universo 33, en las voces del universo, a madre e hija que han escrito un libro que me parece que es muy necesario, se titula Aprender a vivir tras su muerte. Ellas son Paula Pérez y Raquel García. Así que nada, les voy a dar paso, como nos gusta aquí en este espacio, porque presentar a alguien y ceñirse a un currículum a nosotros no nos gusta y les vamos a preguntar de manera individual y que empiece la que quiera empezar, que se presenten, que nos digan quiénes son sin contarnos a lo que se dedican. Paula. Venga, vale, gracias. Pues muchas gracias, Carlos y Bea, por crear este espacio y por haber hecho posible que este libro salga a la luz. Este libro nace de uno de los momentos más dolorosos por los que hemos pasado mi madre, yo y, bueno, pues mis hermanas. Y es un libro cuyo propósito es acompañar desde cerca a esas personas que están pasando por el duelo por la muerte de un ser querido y pues en esos momentos en los que se sienten tan solos, tan incomprendidos, tan confundidos, ser esas personas que les acompañen y puedan darles ese entendimiento desde cerca, porque es algo que nosotras también hemos vivido, y también pretende ser un faro y alumbrar ese camino. También proporcionamos muchas herramientas que les puede ayudar. Es una propuesta para que se queden con lo que más les guste y sobre todo eso, que se sientan como acogidos, acompañados, que es una de las cosas que en el duelo más desafiantes en el duelo. Maravilloso el mensaje, el tema súper necesario, la palabra muerte todavía sé que sigue generando como ese pellizco, ¿verdad? Cuando se dice, y creo que este libro ayuda precisamente a entender que la muerte forma parte de la vida y desde ahí honrar a esa persona que se marcha, ¿no? Pero nos has contado, Pablo, antes de pasar a hablar con tu madre, con Raquel, nos has contado el libro, pero ¿quién es Paula? Pues Paula en general. Paula en general, ¿quién está detrás del libro, de esa parte, de esa obra? Pues Paula es una mujer que le gusta vivir en la tranquilidad, en la paz, le gusta ser feliz, pues ser bondadosa y, y no sé, pues vivir tranquilamente. Cuesta, sé que cuesta porque estamos muy acostumbrados a de alguna manera quedarnos detrás de esos títulos, ¿no? O de ese trabajo, de esas cosas que apoyan, a veces los colgamos en las paredes, ¿no? Pero bueno, sobre todo aquí lo importante es saber desde dónde se ha escrito ese libro. Creo que justo con eso que has dicho, esas palabras, lo van a entender, ¿no? Esa persona que está detrás de esa obra, sobre todo la energía con la que se ha escrito. Así que gracias, Paula, y ahora seguimos conversando. Y ahora nos va a contar Raquel, bueno, pues lo que le apetezca. Primero, si nos puede decir quién es Raquel y quién está detrás de esa otra parte del libro, y luego lo que tú quieras contarnos, porque yo te voy a preguntar luego más cosas. Vale, gracias, Carlos. Muchas gracias de verdad por esta oportunidad. Pues Raquel, ¿quién es? Pues Raquel es una mujer que en esta experiencia vital pues ha tenido que pasar por muchas circunstancias duras, como muchas personas. O sea, no me pertenece a mí pues el hecho de tener problemas, digamos, en la vida. Nos pasa a todos. Y sin embargo, Raquel eh, ha, ha enfocado su vida en ir resolviendo. ¿Por qué? Pues porque se ha dado cuenta que con el tiempo, que la vida es un juego
y que es mejor resolver, es mejor vivir con esa paz que comentaba Paula, ¿no? Desde incluso las durezas que va uno experimentando a lo largo de la vida y enfocarse en ver la magnitud de la experiencia que tenemos, de lo bonito que es vivir a pesar de todo lo que nos pasa, pues ha supuesto en Raquel ver la vida de otra manera. El libro es experiencia. Digamos que el libro no es que seamos, digamos, expertas en la muerte ni en el dolor. Como has comentado, morimos porque vivimos. O sea, si no viviésemos, no nos iríamos, ¿no? Entonces es parte del proceso y nos ha tocado de forma muy dura, de forma muy incluso cruel, diría, porque era muy necesaria esa persona que se nos marchó de nuestras vidas y hemos tenido que aprender a vivir de nuevo. Qué interesante y sobre todo cómo se agradece, ¿no? Desde este lugar, yo como lector, el que haya personas que a través de una experiencia tan complicada pongan un tema como este sobre la mesa y nos regalen a través de su experiencia cómo transitarlo de una manera diferente, incluso que sé que esto puede sonar raro, porque claro, ¿cómo se puede sacar algo positivo de la muerte? Pues sí se puede, claro que sí. Creo que ahí es donde está, desde mi perspectiva, lo diferente de este libro. Ahora vosotras me contáis si lo vivís igual. Y creo que es justo eso a lo que le podemos invitar al lector, ¿no? Realmente por qué se tienen que leer este libro, ¿no? Entonces, ahora os pregunto sobre eso. Contadme antes, porque además sé que ha sido un proceso a dos muy, muy especial. Ahora vosotras le ponéis la etiqueta porque para mí creo que ha sido desde la perspectiva de quien lo vivió desde este lugar muy bonito, pero sí que me gustaría que lo contarais porque ha formado parte de la propia experiencia de lo que luego se ha quedado en el libro, ¿no? En el mensaje del libro. ¿Cómo lo habéis vivido cada una por separado y luego como pareja, en este caso, creativa, ¿no? Venga, mamá, dale. Yo, ¿cómo lo he vivido? ¿Cómo he vivido lo que es mi cambio, Carlos? Lo he vivido, hay veces que no sé ni cómo trasladar esta experiencia tan especial que he tenido. ¿Por qué? Pues porque 6 meses antes de fallecer mi marido, fallece mi padre. Y yo en ese momento pienso que la muerte es un final. A los 6 meses vuelvo a pasar por algo tan duro como es otra pérdida y sin embargo esa no la siento igual. Y es un sentimiento, o sea, no es que digas, uy, racionalmente es, no, es sentir. Y ese sentir me lleva a buscar qué hay más, a buscar para qué venimos aquí, a buscar respuestas porque siento que la vida tiene que servir para algo, que tiene que ser algo más. Y es cuando en esa búsqueda aparece pues ese movimiento que me lleva a ser otra persona hoy, porque va a hacer 4 años de la falta de Salva y no soy la misma Raquel. Y ha sido por todo ese proceso de aprendizaje, de lecturas que he ido haciendo, de visitas a personas, de trasladar a Paula mis sensaciones y ver lo que ella también estaba experimentando desde la misma vivencia. Y todo eso, pues bueno, fue creando esta historia que al final, pues trasladamos en palabras en el libro y bueno, pues es eso, es un cambio. Es un cambio de una experiencia de la que yo no estaba ni siquiera preparada, porque surge por una emoción, una sensación, y a partir de ahí se desarrolla el cambio. Eso forma parte además de ese libro que he tenido la suerte de poder vivir y de leer, donde a dos voces, bueno, pues es esa perspectiva de esa madre que lo ha vivido desde ese lugar, como acabas de contar, desde algo que para ti era completamente diferente, ¿no? Una pérdida nunca es igual que otra por muchos motivos, y cómo
la necesidad también de que quede plasmado en el libro esa parte diferente, ¿no? Por eso lo bonito del libro es esas conversaciones de madre e hija, donde os quedabais por la noche cuando todo el mundo se iba a dormir y podíais estar juntas, y cómo eso también forma parte de un proceso personal, de alguna manera, no sé si de sanación, pero por lo menos sí de liberar cosas. Y creo que eso al lector nos invita a algo que me parece en este tema fundamental, que es a mantener conversaciones sobre este tema, que creo que es muy importante. Paula, cuéntanos tú cómo lo has vivido, porque eso forma parte de la riqueza de la historia, ¿no? Pues mira, yo antes, bueno, es que en este vídeo no lo hemos contado, pero, o sea, la persona que muere fue mi padre, su marido, y la situación fue compleja porque mis dos hermanas, sus dos hijas, tienen discapacidad, una física y otra intelectual. Entonces, en el momento que mi padre le llega el cáncer y luego fallece, se nos queda una situación como de incomprensión absoluta sobre la vida. Era como, pero ¿cómo han podido pasar todas estas cosas? Encima mi padre, que era tan necesario en la vida de todas, sobre todo de mis hermanas, ¿no? Entonces, fue un punto de inflexión en nuestras vidas en el que nos empezamos a hacer muchísimas preguntas, por un lado, de dónde estaba mi padre, qué había pasado con él, y por otro lado, por qué en la vida a unos le pasan unas cosas, a otros otros. Entonces ahí comenzó una búsqueda entre mi madre y yo, porque encontramos en esas noches, sentadas en el sofá de casa, muchas preguntas que nos hacíamos las dos sobre la vida y la muerte y que íbamos respondiendo. Pues mi madre veía un vídeo, me lo contaba, yo leía algo, se lo contaba, lo poníamos en común. Y todo eso nos llevó a un modo de vivir y entender la vida totalmente diferente de cómo vivíamos anteriormente. Es que es un antes y un después. Yo digo que mi padre me dio la vida dos veces, primero cuando me trajo al mundo y luego cuando él lo dejó, porque además mi vida cambió por completo. Mi trabajo, mis amigos, mis hábitos, mi manera de ser, todo. Yo antes de que a mi padre llegase el cáncer, sí que me hacía algunas preguntas. Mi madre es coach, entonces pues siempre como que nos lo ha inculcado. Me hacía preguntillas, pero no con tanta no tan grandes, con tanta intensidad como cuando sucedió todo esto, pero ya te digo, porque se nos quedó una situación que era como, a ver, ¿qué está pasando aquí? O sea, necesitábamos respuestas. Y entonces el cambio, en mi caso, fue absoluto, total, antes y después de la muerte de mi padre, como vivía antes, como vivo ahora. Ya han pasado casi 4 años y todas esas respuestas que fuimos encontrando en mí marcó una manera de vivir completamente diferente. Y en mi madre, sobre todo, yo creo en la manera de estar en el mundo, de verlo. Y todo eso, todas esas preguntas y todas esas respuestas que encontramos, lo hemos plasmado en el libro, con muchas referencias además, para quien le gusten las referencias, que pueda ver los autores y todo. Suena a que incluso cuando un padre se marcha, uno se da cuenta de que está siendo un maestro incluso en eso, ¿no? Más maestro incluso cuando se va que cuando están, ¿no? Que cuando permanecen. Así que qué suerte que lo hayáis sabido enfocar y aceptar desde ese lugar. Y creo que por eso para mí es necesario, lo dije desde el principio que supe de qué ibais a hablar, creo que es muy necesario porque incluso, Paula, que pongas palabras a lo que pasó y al cáncer se le llame cáncer y a la muerte se la llame muerte, creo que aporta una visión muy necesaria porque yo siempre digo que antes los cementerios estaban en el centro de las ciudades y cada vez nos los hemos ido llevando más lejos y más fuera porque parece que hay que mirar hacia otro lado y en este caso, y ahora sí paso a Raquel, creo que forma parte de ese alma, de ese mensaje central del libro, ¿verdad? El cómo incluso alguien que es tan importante se marcha, como en esa marcha es un maestro, ¿no? De vida. Totalmente. A ver, la vida te va dando, pues eso, una serie de experiencias y efectivamente hay maestros. La marcha de Salva no solo es no sé cómo trasladarlo, no solo es que él haya sido el maestro, es que va implícito el amor que sientes a esa persona que se marcha.
Es decir, que el cambio de las personas nos hemos dado cuenta está directamente relacionado a cómo se le ama. Y cuando se le ama de una forma muy especial, como es el caso de Salva, que para mí era una persona vital, vital en mi vida, pues es cuando no entiendo la muerte. Y en ese no entender la muerte es cuando él me traslada toda esa maestría, efectivamente. Yo siento que él sigue conmigo y a partir de ahí es cuando empezamos, tanto Paula como yo, en ese sentimiento de seguirle sintiendo qué es lo que está pasando, por qué pasa y si hay explicaciones. Entonces, ahí es donde cada una tira por un lado diferente. Dentro de ese sentir, que es real, yo tiro un poquito por la ciencia y busco explicaciones en la ciencia. Y resulta que la ciencia tiene y da explicaciones. Y es lo que hacemos en el libro, ¿no? Como ella lo expone desde su punto de vista más espiritual, y aunque yo soy muy, muy espiritual también, yo soy creyente, en fin, que yo llevo muchísimo la fe dentro de mí. Sin embargo, yo sí necesité respuestas científicas y las encontré. Interesante ese balance, ¿no? De precisamente de la parte más de la respuesta, digamos, de la pregunta clásica, ¿no? Dentro de esa perspectiva más científica, y cómo viene Paula con esa juventud y resulta que tiene dentro, yo creo que tiene una anciana súper sabia dentro, que es la que sale también, ¿verdad? Yo no sé de cuántas vidas, esto lo dejamos para el que quiera quererlo y el que no, ¿no? Pero sí es verdad que sorprende, yo no sé si es madurez o es simplemente lo que dice ella, el que ahora de repente ya ha aprendido a vivir, que de ahí viene el título, ¿no? El cómo esa muerte nos está enseñando y nos está dando lecciones de vida constantemente, que además tengo la sensación, Paula, de que esto es ya para siempre, quiero decir, el aprendizaje no se para, ¿no? Sí, yo creo que una vez ya he encontrado este camino de... Al final, bueno, yo he basado casi todos los aprendizajes en un curso de milagros, que no sé si la gente lo conocerá, pero es un curso maravilloso que nos enseña a amar y que solo el amor es real. Entonces pareciese que vivimos en un mundo que está completamente dado la vuelta y tenemos que recordar cómo darle la vuelta para vivir de verdad. Entonces, una vez yo he encontrado ese camino, es que no puedo dejar de practicarlo y de compartirlo. Sí, es cierto, pero es que a nivel científico pasa lo mismo, porque al final, el denominador común que tiene tanto la espiritualidad como la ciencia es el mismo. Al final, ¿para qué venimos aquí? Porque esa es una de las preguntas. ¿Para qué venimos aquí al planeta Tierra, ¿no? Y realmente es eso, es a elevar los niveles de conciencia y a llegar a ese amor que está... Anda, se nos ha ido Paula. Se nos ha ido, Paula, seguimos. A elevar esos niveles de conciencia que realmente necesitamos como personas. Es a crecer. Es que venimos aquí a crecer. Venimos a un juego en el que nos han puesto una serie de pruebas y aprender a transitarlo nosotros primero para después poderlo trasladar a, bueno, pues a esas personas que nos van rodeando. Pueden ser 10, pueden ser 100.000, da igual, Carlos. Si yo estoy haciendo una exposición a 100 personas, como si lo estoy haciendo en petit comité, da igual. Al final es trasladar esa esencia llena de cariño, de amor, de entrega, de amorosidad, no sé cómo decirte, es ser buenas personas. Y cuando llegas a esa conclusión, qué bien se vive. Porque incluso con las situaciones difíciles que te pueden seguir llegando, que me siguen llegando, eh, las enfocas desde el punto de vista de ese dolor, sentirlo y luego ver cómo solucionarlo. No entras en la rabia, en el odio, en la amargura. No, es un sentimiento que evidentemente está bien tenerlo, es, como diría yo, sentirlo, reconocerlo y a partir de ahí ver cómo sigues adelante siendo mejor.
Esto creo que da respuesta a una pregunta que suelo hacer siempre y ya está contestada con esto, ¿no? El realmente qué pretende uno, ¿no? Cuando escribe algo, ¿no? A dónde quiere llegar y qué quiere que quede de esa obra, ¿no? Y creo que justo es eso, ¿no? Bueno, pues al final es el elevar el nivel de conciencia y eso hacer que seamos todos un poquito mejores, ¿no? Qué curioso, ¿verdad? Que sea a veces, y en este caso, a través de un episodio como una muerte tan, bueno, pues tan dolorosa, ¿no? Así que creo, mira, vamos a dejar que siga por aquí. Es lo bueno que tenemos, que esto es en directo, por lo menos lo que estamos haciendo luego saldrá grabado, pero así mientras va entrando Paula y así ya cerramos un poquito. Yo me quedaría mucho más tiempo porque creo que el tema merece mucho y sobre todo creo que la gente que vaya a leer el libro y ahora me decís así en una frase o como salga, la invitación a que la gente lo lea, ¿qué se va a llevar? ¿O cuál es el viaje que vosotras proponéis al lector para que se animen a, ya no solo a leer el libro, sino a leer sobre esta temática que a veces la dejamos muy de lado y desde una perspectiva donde dos mujeres que están, bueno, directamente relacionadas con esa pérdida, nos invitan a través de una conversación a llegar a el punto de aprender a vivir, ¿no? Pues Pablo. Perdón que se me ha acabado la batería. O sea, Esto es lo que tiene. Pero sí, hemos continuado, no te preocupes. Sí. Vale. ¿Con qué nos invitas a los lectores a quedarnos o cuál es el viaje que te apetece que vivamos cuando leamos el libro? Pues mira, lo primero, algo que has estado tú comentando, Carlos, que es naturalizar la muerte y la vida como un proceso natural. Hay culturas en las que la muerte se celebra, otras en las que se llora. Y bueno, yo creo que nosotras lo que hemos hecho ha sido naturalizarlo como un proceso que es un proceso muy duro porque conlleva mucho dolor y normalmente tendemos a llenarnos la agenda de cosas, llenarnos de actividades. Si no tenemos nada, pues a ver la tele, los móviles, estamos como sobreestimulados. Y para las cosas mismas del día a día, pues nos cuesta conectar con los momentos incómodos, dolorosos, etcétera. Pero cuando alguien está en duelo porque ha perdido a un ser querido, nada de eso le alivia. Es un proceso doloroso, profundo, por el que hay que pasar, unos más largos, otros más cortos. Pero es que, o sea, nadie, como que nadie se salva de pasar por ahí. Entonces, nosotras hemos querido naturalizar ese proceso como parte de la vida de todos y también hemos querido dar como toques diferentes, porque en el libro hablamos que puedes seguir en contacto con esa persona que ha fallecido, que esa persona ha dejado el cuerpo pero sigue existiendo. Entonces enfocamos la muerte desde esa perspectiva como una continuidad no física, pero sí abstracta. Y aparte del libro tenemos meditaciones para conectar con esos seres queridos. Y bueno, en nuestro canal de YouTube también proporcionamos películas, música, no sé, como todas las herramientas posibles para hacer de la muerte pues un proceso más liviano Y y, natural, y natural. y Sí. natural, porque lo que hemos empezado diciendo, Carlos, morimos porque vivimos. Entonces, por ahí vamos a pasar todos y van a pasar nuestros seres queridos. Vamos a seguir perdiendo a personas o nos iremos nosotros. Yo hay algo que he aprendido, y lo digo muchísimo, desde que falleció Salva, yo he perdido el miedo a la vida y a la muerte. Quiero decir que no me da miedo ni vivir ni morir. ¿Por qué? Porque es algo natural. Estamos haciendo algo tan natural que ¿por qué tener miedo en este viaje que tenemos? Pues vamos a disfrutar. Eso no quiere decir que, bueno, que me preocupe por situaciones en las que me tengo que preocupar. Eso es diferente. Pero el miedo como tal lo he perdido. Lo he perdido totalmente. Porque creo que esa naturalidad con la que hemos encontrado este, este, esta vivencia, esta experiencia, me ha hecho reflexionar muchísimo y vivo en paz. Si tengo que dar una respuesta es que des-
de este episodio duro, he encontrado la paz. Esto sé que no es para todo el mundo, porque quizá, bueno, pues hay gente que no esté preparada para entenderlo desde este lugar. El libro, evidentemente, tampoco es para todo el mundo y creo que eso es importante también, ¿no? Porque Mm. llegará a quien esté preparado para recibirlo de esa forma y creo que eso es lo interesante de que, bueno, pues las obras estén ahí para quien esté preparado para recibir el mensaje o para quien lo lea y bueno, por lo menos tenga algún debate interno donde le lleve a un lugar, ¿no? Fíjate que justo Raquel, antes de que dijeras eso, a mí me viene a la mente también algo a una conclusión que llegué yo hablando con alguien que trabaja con personas que están justo al borde de la muerte y les acompaña en esos momentos finales. Y hablando de eso, creo que a veces realmente lo que nos da tanto miedo es que no, como no sabemos vivir, le tenemos más miedo a la muerte en vez de tenerle más miedo a no saber vivir. Y al final es para mí el alma de vuestro libro. Así que os agradezco mucho como lector el saber que esa obra está ahí para que aporte respuestas distintas, porque nos hacemos preguntas distintas. Y tú como coach también lo sabes, que si no, pues al final nunca tendremos respuestas diferentes a salir de esa zona conocida en un tema que, bueno, pues sigue generando mucho rechazo, pero creo que desde ese lugar es mucho más apetecible. Y digo apetecible porque al final se trata de conocerse, al final es autoconocimiento. Y en este caso con algo, bueno, pues que tenemos ahí y que es el fin físico de todos los que estamos por aquí. Así que os doy las gracias podríamos hablar un montón, pero ahora sí que me gustaría que recordéis a la gente, que luego lo vamos a poner en la descripción del vídeo, dónde os pueden encontrar, porque esto no es un libro, esto es una comunidad. Vosotros habéis creado un libro, pero realmente esto es otra cosa, esto es un grupo de acompañamiento. Contadle a la gente, aparte de cómo pueden comprar vuestro libro, todas esas cosas que rodean a esto, que es mucho más que ese libro. Eso. Pues nuestra marca se llama Almas que Brillan. Todas nuestras redes sociales tienen ese nombre, así que pueden escribirnos por ahí. También encuentran los links a la comunidad gratuita que tenemos, que no sé si lo has contado, mamá, o... Cuéntalo, cuéntalo. Ah, vale, pues tenemos una comunidad en WhatsApp gratuita donde se acercan las personas que están pasando por un duelo y se sienten solas e incomprendidas. Nació por el deseo de que las personas puedan sentirse acompañadas y arropadas por los demás. Y se abre una hora al día, de lunes a... de domingo domingo a a jueves. jueves. Y bueno, pues ahí se encuentran personas que están pasando por una misma situación y incluso se han llegado a hacer amigos y todo, o sea que es muy bonito para darse apoyo. Así que ahí tienen los links a la comunidad y luego para el libro está disponible en Amazon o también nos pueden escribir y se lo mandamos nosotras firmado, si quieren. Sí, son formatos diferentes. Yo siempre recomiendo, oye, Sí. escribid a Paula, escribid a Raquel, esa red de apoyo que han construido para que de manera gratuita haya un espacio donde poder sentirse, bueno, pues eso, comprendido de alguna forma. Oye, escribidlas, que son muy majas, que os contestan, que os dirán lo que si os les preguntáis, seguro que os van a contestar y que os manden el libro firmado, que, hombre, a mí, ¿qué te digo? Me parece que queda mucho más bonito, aunque el de Amazon está ahí para, oye, pues mira, para el que quiera comprarlo por ahí, pero sobre todo que se atrevan a escribir a la persona que está detrás de la obra, porque ahí es donde se entiende realmente por qué se escribe ese libro y para qué. Así que nada, os doy las gracias a las dos, te lo prometo que me quedaría aquí, no sé cuántos capítulos, episodios de esto haría con vosotras, porque creo que es un tema muy, muy, muy necesario, que tiene muchas aristas donde podríamos hablar de un montón de cosas. Os doy gracias por la generosidad, por estar dentro de este espacio, por compartir esa voz en este caso a dos, y que, bueno, pues vuestra obra llegue, vuestro mensaje llegue a más gente, porque es muy necesario. Así que nada, a seguir, continúa esto en el libro, las historias, en esa comunidad, y nos vemos, ahora sí, ya me despido. Si queréis decir algo así como para cerrar rápido. Pues yo solo, Carlos, daros las gracias a ti y a Bea porque vuestro acompañamiento ha significado mucho para que este libro pues vea la luz. Así es que de corazón, muy agradecida. Sí, yo igual, y animar a que cualquiera que quiera escribir su libro que lo haga, porque y que lo haga con vosotros, porque lo hacéis súper fácil, proporcionáis todos los recursos y sois maravillosos. Así que
Bueno, mira, esto que nos hemos llevado, muchas gracias. Gracias por dejarnos acompañaros. Y ahora sí, bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio. Gracias una vez más por estar ahí al otro lado. Amamos las palabras, amamos los libros y amamos compartir un espacio donde la gente pueda expresarse y contarnos quiénes son a través de esas voces. Así que nada, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Gracias, Carlos.